¿Qué tal, muchachos? Les saluda nuevamente el profesor Jairo Muñoz. Es un gusto poder saludarles, esperando en Dios que se encuentren muy bien de salud y que estén cuidándose juntamente con todas sus familias. Siempre recuerden, muchachos, no bajar la guardia. Tenemos que cuidarnos ante todo lo que es la pandemia y también no bajar la guardia con respecto al estudio. Debemos de mantener hasta el final. Ya poco falta para que finalicen este año escolar y por lo tanto debemos de darle muchas ganas, mucha energía y terminar con mucho entusiasmo. Yo sé que ha costado mucho, pero ánimo, mis niños. Vamos a ver hoy el tema de los signos de puntuación en comunicación y lenguaje. Estos signos de puntuación tienden a ser algunas reglas ortográficas que nos van a ayudar a poder comunicarnos, a poder ejercer muy bien lo que es la redacción y también la forma correcta de cómo expresarnos ante los demás. Así que demos inicio a este nuevo tema. ¿Qué son los signos de puntuación? Muy bien, los signos de puntuación son signos gráficos que hacemos aparecer escritos por marcar las pausas necesarias que se deben dar con sentido y significados adecuados. Ya todos conocemos, obviamente ya creo que a estas alturas nosotros ya conocemos los signos de puntuación. Encontramos, por ejemplo, las comillas, encontramos los dos puntos, punto y coma, encontramos el signo de interrogación, el de admiración o de exclamación. Encontramos punto y aparte, punto y seguido, dos puntos y todo eso, ¿verdad? Entonces, ya hasta ahí ya vamos abarcando un poquito y sabemos ya de qué estamos hablando cuando hablamos de signos de puntuación. Cuando hablamos entonces de estos signos, tenemos que saber que son adecuados para poder tener una buena comunicación y para poder expresarnos muy bien y darle sentido a lo que decimos o lo que escribimos. Vamos a ver este ejemplo. Dice, la extraña conducta de César. Mire, vamos a ver, si se dan cuenta, la extraña conducta está junto, miren, eso no debería estar ahí, ¿verdad? Debería estar separadito. ¿Por qué? Porque hay un problema. Pero vamos a seguir entonces en lo que respecta a esto, por eso son reglas de ortografía. Dice, César entró sobre la cabeza, llevaba el casco en los pies, las sandalias en la mano, la fiel espada. Miren, ahí tenemos una flechita que dice uso incorrecto. ¿Por qué es un uso incorrecto? Significa de que ahí estamos haciendo uso incorrecto de los signos de puntuación. ¿Cuál signo de puntuación encontramos ahí? A ver. Exacto, encontramos lo que son las comas, ¿verdad? Miramos que después de la palabra cabeza ahí hay una coma. Después de la palabra pies hay otra coma. Y después de la palabra mano existe una coma más. ¿Qué otro signo miramos ahí? Muy bien, los puntos suspensivos, miren, ahí están esos puntitos que están ahí al final de espada. Estos signos están mal colocados. ¿Por qué? Porque realmente, especialmente los de la coma, están mal colocados porque no dan la pausa, no están colocadas donde tienen que dar la pausa correctamente para poder expresarnos. Imagínense. Ahora miremos el uso correcto, ya colocando los signos de puntuación o la coma correctamente. César entró. Sobre la cabeza llevaba el casco, en los pies las sandalias, y en la mano la fiel espada. ¿Miren? ¿Se dan cuenta? Ahora sí encontramos como más sentido a lo que dice. Ya no está diciendo de que César entró sobre la cabeza, ni tampoco que llevaba el casco en los pies, correcto, y mucho menos que las sandalias en la mano. Bueno, eso está mal, ¿verdad? Entonces, ya colocando, si se dan cuenta la coma, este signo de puntuación, correctamente en el lugar que corresponde, le vamos a dar esa pausa para que podamos expresarlo muy bien. ¿Cuáles son los signos de puntuación que estudiaremos? Vamos a ver. Encontramos la coma, el punto y coma, los puntos suspensivos, los signos de interrogación y los signos de admiración o de exclamación. ¿Qué es la coma? Miren la coma, qué bonita, parece un gusanito, ¿verdad? Dice que la coma es aquel signo ortográfico de puntuación que nos indica que hay una pausa corta. Ojo, la comita que colocamos sirve para indicar una pausa cortita, no muy larga, cortita cuando leemos. Separa dice los elementos de una enumeración, ¿verdad? Cuando dice que separa los elementos de una enumeración es como por ejemplo si yo digo, los colores son, por ejemplo, azul, amarillo, verde, rojo, naranja, naranjado,
qué sé yo, gris, negro, etcétera, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, yo empecé a separar los elementos y a decirlo de una forma pausada, pero corta. Si no llevara una comita, diría entonces, los colores son rojo, amarillo, verde, naranja. Entonces, ¿se dan cuenta? Todo eso tiende a ser incorrecto. También sirve la coma para encerrar aclaraciones. Por ejemplo, si yo les digo, examen de matemática, coma. El examen de matemáticas será, coma. Puedo poner yo el día miércoles, y le pongo la fecha. Entonces, eso indica que sirve para encerrar aclaraciones, ¿verdad? Después que termina el día, se hará el día miércoles, digamos 3 de octubre del 2020, coma. Estamos encerrando las aclaraciones. Estamos diciendo que va a haber un examen ese día. También colocamos pausita cuando va antes y después de una expresión como sin embargo, sin duda, no obstante. Miren, cuando estamos escribiendo y colocamos esa frase que diga sin embargo, antes, ¿verdad? Colocamos una comita y después colocamos otra vez coma. Miren. También cuando colocamos sin duda, antes una coma y después una coma. Y también cuando decimos no obstante, colocamos antes otra coma y también después la comita, ¿verdad? Muy bien, muchachos, vamos aprendiendo. Ahora miramos el punto, miren, qué bonito el puntito. El punto, encontramos diferentes puntos. Encontramos punto seguido, punto aparte, el punto final, ¿sí o no? Cuando escribimos colocamos el punto en diferentes partes o lugar de nuestros párrafos, de nuestro texto, o de nuestro verso, o de nuestra oración. Más sin embargo, tenemos que saber dónde lo vamos a colocar. Vamos a ver. Punto seguido. Lo colocamos para separar oraciones que pertenecen a un mismo párrafo, tras el siguiente escribiendo en la misma línea. ¿Qué quiere decir eso? Eso muchos lo hemos visto cuando escribimos un poema. Han visto que colocamos punto y sigue, ¿verdad? O en una estrofa se coloca una oración, le ponemos punto y seguimos con otra oración. Pero estas dos oraciones no se colocan, por ejemplo, punto y aparte, no la colocamos aparte porque las dos oraciones van atadas o van unidas por el contexto. Punto y aparte, separa párrafos, tras él se escribe en línea siguiente. Miren, ¿qué significa esto? En la línea siguiente. Cuando colocamos, yo les dicto qué sé yo, estamos dictando algunas cosas en clase y de repente les digo yo punto y aparte. Miren, ustedes le colocan puntito y siguen escribiendo, pero ya en la siguiente línea. No importa si se quedó la línea donde estaban escribiendo vacía. Ustedes continúan en la siguiente. Y sirve para separar los párrafos. Eso significa que ahí termina el párrafo y continúa otro. Punto final. Se pone al final de un texto. Eso es cuando terminamos de escribir, colocamos el puntito y ahí dice, ahí se acabó todo. Ahí terminó lo que estamos escribiendo y seguimos aparte con otro, puede ser, o terminó ahí todo lo que estamos haciendo en el escrito. Dice aquí, después del punto se escribe en mayúscula. Esta es otra, miren, otra regla de ortografía que deben de saber. Siempre que terminemos colocando el puntito, la siguiente letra se coloca con mayúscula, por favor. ¿Sí? No importa si es vocal, si es consonante. La primera letra se va a colocar con mayúscula. No importa si es punto y seguido, si es punto y aparte o punto final. Miremos ahora el punto y la coma. Miren, aquí aparece como lo trae ya unido ya el puntito con el gusanito de la coma. Miren qué bonito. Vamos a ver. El punto y coma indica una pausa. Mayor que la coma, pero menor que el punto. Miren, ¿se recuerdan que cuando decíamos en la regla del punto, decía que es de la coma? Eso indica una pausa menor, pequeñita. En este caso, el punto y coma indica una pausa, pero un poco mayor. ¿Verdad? Un poco mayor que la coma, pero dice que menor que el punto. Eso quiere decir que cuando nosotros colocamos punto y coma en un escrito, significa de que se detiene
con una pausa algo larguita, más sin embargo no finalizas, continúa escribiéndose a continuación, ¿verdad? Dice, sirve para separar elementos de una enumeración que ya tienen coma. Miren, por ejemplo, cuando nosotros colocamos los colores, les repito, vamos colocando una coma, coma y coma, ¿verdad? Y si yo les pongo, por ejemplo, gris o naranja, perdón, yo les digo, por ejemplo, amarillo, coma, azul, coma, verde, coma, rojo, coma, blanco, coma, y por último le digo gris, coma, pero en eso vengo yo y coloco gris perla, miren, ahí ya pongo una coma, punto y coma, gris claro, punto y coma, gris oscuro, punto y coma. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo elemento, solo que lo estamos enumerando otros elementos que salen de él y que están dentro de la misma numeración, y después termino, de ahí vuelvo otra vez. Digamos, ¿qué le digo yo? De repente le digo color, tal vez corinto, digamos, color corinto, vino tinto, va, coma. Ahí ya vuelvo con el coma. ¿Por qué? Porque ya terminé de indicar todos los elementos que van hablando del mismo gris, y ahí ya empiezo a colocar nuevamente otros colores. Espero que vayamos comprendiendo, muchachos. Aquí estamos hablando de punto y coma. Los dos puntos. Bueno, los dos puntos, ya saben, son dos puntitos así uno sobre otro. Señalan expresiones textuales. Miren, cuando vamos a señalar una expresión textual, como si por ejemplo yo les digo, el papá de Carlos dijo, dos puntos, mañana no iré a trabajar, ¿verdad? Él dijo eso, y eso lo vamos a colocar dos puntos antes, ¿verdad? Inician en una enumeración, inician una enumeración también. Si por ejemplo les digo, los colores son, dos puntos, azul, coma, verde, coma, rojo, verde, y así, etcétera. También sirven los dos puntos para introducir una ejemplificación o una aclaración. Entonces, por ejemplo, les digo yo, ¿qué le podría decir yo? Si les digo, el texto bíblico, no, si yo les digo, el señor Carlos Zapata, en su, ¿qué le puedo decir yo? En su libro, y coloco ahí dos puntos y pongo el nombre del título del libro, por ejemplo. Estoy como aclarando qué libro es, ¿verdad? Estoy dando una ejemplificación. De ahí también colocamos dos puntos en el encabezamiento de una carta o una fórmula de cortesía. Cada vez que escribimos, por ejemplo, una carta, nosotros venimos y colocamos dos puntos. Esos dos puntos sirven también para seguir con lo que es el encabezamiento de la carta. También colocamos dos puntos al desarrollar y explicar un enunciado. Miren, cuando explicamos algo sobre por ejemplo, si yo les digo, reglas ortográficas, dos puntos. Las reglas ortográficas son esto y esto, entonces estoy desarrollando un enunciado. ¿Cuál es el enunciado de lo que son las reglas ortográficas? La explico, ¿verdad? Continuemos entonces. Ahora miramos los puntos suspensivos. Cuando hablamos de los puntos suspensivos, son ese montón de puntitos que nosotros venimos y colocamos así de forma consecutiva, ¿verdad? De 3 a más puntitos. ¿Para qué nos sirven los puntos suspensivos? Miremos. Al final de una oración no terminada, como la que habíamos visto al inicio, ¿se recuerdan cuando decía ahí decía la frase que habíamos leído sobre el chico que llevaba el casco en la cabeza y las sandalias en los pies y todo eso, y después aparecían los puntitos suspensivos? ¿Qué quiere decir? Que sigue la lectura, continúa, pero no termina. Hay más, solo que no se escribe. También se colocan puntos suspensivos al final de una enumeración incompleta. Como por ejemplo, si yo les digo, los colores son, nuevamente repito, tomo el mismo ejemplo, azul, coma, verde, coma, amarillo, coma, y pongo los puntos suspensivos, que significa que hay más colores. Y se colocan puntos suspensivos para indicar la omisión de un párrafo. ¿Qué quiere decir? Cuando queremos omitir un párrafo, ¿verdad? Indicamos que ahí existe un párrafo que también lo estamos omitiendo, le colocamos los puntos suspensivos.
Ahora miramos los signos de interrogación. Ellos también son parte de los signos de puntuación. Los signos de interrogación delimitan enunciados interrogativos, se escriben al principio y al final de las preguntas. Miren, eso es cierto, ¿verdad? Cuando hacemos una pregunta, siempre debemos de colocar el signo de interrogación al inicio, con el puntito hacia arriba, y al finalizar con el puntito hacia abajo, ¿verdad? Que indican una duda, una interrogación, algo que tengo curiosidad o que quiero preguntar. El signo de admiración, o conocido también como exclamación. Este ya es siempre con el puntito hacia arriba al inicio, también igual que el de pregunta, y con el puntito final hacia abajo. ¿Por qué? Solo que en este caso no es como una colita, sino que son como rayitas, ¿va? Como una I, y la I invertida. Se escriben al principio y al final de las oraciones exclamativas. ¿Qué oraciones exclamativas podríamos tener? Por ejemplo, si yo les digo, buenos días, ¿verdad? Esa es una expresión exclamativa. O les digo, hola, ¿qué tal? Esos son exclamaciones o de admiración. Entonces ahí colocamos nuestro signo de admiración. Conclusión, los signos de puntuación son pausas necesarias que le dan el sentido y el significado adecuado a un escrito. Los signos más utilizados son la coma, el punto, punto y coma, los dos puntos, puntos suspensivos y signos de admiración e interrogación. El mal uso de los signos pueden cambiar la interpretación de un texto. Es cierto, ¿se recuerdan el ejemplo que leímos al inicio? Por no colocarse bien los signos, se interpretaba de una forma incorrecta y por eso no funciona correctamente a la hora de escribir o de leer. Ahí está la tarea. Deben realizar las actividades de la página 164, 165, 166 y 167 del libro de comunicación y lenguaje. Esto lo van a entregar, muchachos, tienen hasta el miércoles 9 de septiembre, o sea, dentro de 2 semanas para poderlo entregar. Recuerden que estarán en examen la siguiente semana, por lo tanto no hay entrega la siguiente semana. Les deseo, muchachos, muchos éxitos y gracias por la atención a nuestra clase. Dios los bendiga.